Secreto, secreto, secreto. Secreto, secreto, secreto. Iniciamos una nueva andadura del lado del misterio, buscando el camino de la verdad. Un programa que en algunos aspectos intencionados intentará cuando menos haceros pensar y sembrar algunas inquietudes en vuestras almas inquietas. De la mano de un servidor, Juan Carlos Baruch Hernández, comenzamos el trayecto con el investigador historiador Michael Martínez Blanco, hablando de las misteriosas bolas de fuego de la Segunda Guerra Mundial, las Foo Fighters. Seguiremos viajando por el misterio europeo con Álvaro Anula Pulido, hablando de las historias y leyendas de la capital de Portugal, Lisboa. En el relato de la noche, Adrián Martínez nos hará ver cómo la realidad supera muchas veces la ficción con el relato titulado El caos reptante. Después nos trasladaremos al pasado de la historia con Rafael Cárdenas y el legado de los fenicios. Y llegaremos al final de esta singladura donde Concha Vara nos dirá cómo hacer el agua de Florida. Bienvenidos a este universo lleno de misterios. Viaje a lo desconocido con mundoinsólitoradio.es. Vive una sensación única, intensa, excitante. Mundo. La radio. Mucho más que radio. Mundo. Secreto, secreto, secreto. Foo Fighters es un fenómeno utilizado por los aviadores de la Segunda Guerra Mundial para referirse a ciertos fenómenos aéreos que avistaban regularmente durante sus misiones de combate. Estos fenómenos eran descritos como esferas de apariencia metálica o bolas luminosas que aparecían solas o en grupo y que muchas veces perseguían o acompañaban a los aviones militares. Se caracterizaban por su alta velocidad y su extraordinaria maniobrabilidad más allá de las posibilidades desarrolladas en la época. Los relatos de estos aviadores indican que podían acelerar o decelerar instantáneamente e incluso permanecer estacionados en el aire. Michael Martínez Blanco ahonda en los misterios de la Segunda Guerra Mundial hablando de estas extraordinarias apariciones luminiscentes. Michael, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, Juan Carlos, pues perfectamente, estamos muy bien. Si te parece, seguimos con aquellos misterios de la Segunda Guerra Mundial que llevamos semanas ya hablando y vamos a hablar de esos Foo Fighters, esas bolas de fuego que acompañaban a los aviones aliados y a los no aliados en una especie de formación. Nos metemos de lleno en la ufología, en la Segunda Guerra Mundial, y si te parece, pues podemos empezar un poquitín hablando de la historia. Pues sí, Juan Carlos, tienes razón, para que nuestros oyentes sepan lo que es el principio de la ufología, ¿no? Lo que es la ufología, el término ufología pues es un poquillo más moderno, ¿no? Pero sobre todo es el estudio de estas aeronaves que no comprendían, que nadie comprendía de dónde venían, ¿no? Que no tenían explicación. Esto surgió en 1947 con el famoso caso de Kenneth Arnold, ¿no? Cuando él vio a 9 objetos volantes sobre las montañas Rainier, estamos hablando en Washington, y que la palabra, esto es muy importante porque la palabra platillos volante, esa palabra salió de una entrevista que él mismo, Kenneth Arnold, la dijo a un periódico local, ¿no? Y solo él dijo que él describía esos movimientos de esas aeronaves como la de unos
platillo cuando lo tiraba a una piedra, pero él dijo platillo, rebotando sobre el agua, ¿no? A partir de ahí ya parece ser que le gustó esa frase y empezaron a llamarla a todo tipo de objetos que no podían saber su procedencia, pues empezaron a llamarle platillo volante, ¿no? Pero lo más importante de todo fue que a partir de ahí también empezaron a llegar informes de más testigos, sobre todo estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? De esas observaciones de extraños objetos surcando los cielos. Desde entonces, los propios gobiernos han puesto un gran muro en estas investigaciones, y desde ese año, 1947, donde el propio Harry Truman puso en marcha lo que es el proyecto Single, después, por ejemplo, le siguió el proyecto Fastidio, el proyecto Libro Azul, etcétera, etcétera, no sin hasta lo que es la actualidad. Y eso solo estamos hablando de Estados Unidos. En todos los países, y por curioso que esto parezca, esos avistamientos e incluso fotografía y vídeo de esos supuestos ovnis han ido cambiando su forma y tecnología a la vez que nosotros también nos íbamos desarrollando, ¿no? Sobre todo estamos hablando en esa fotografía que vemos, que desde los años 60 a fotografías que nosotros vemos ahora, ¿no? Dentro de lo que estamos hablando de esa forma de esos ovnis, ¿no? Y precisamente el tema de hoy, Juan Carlos, es esa forma de unos supuestos ovnis a lo que se le han llamado Foo Fighters, ¿no? Y estos Foo Fighters son estas luces que reportan haber visto en multitud de sitios, ¿no? A lo largo de todo el mundo hoy en la actualidad. Todos coinciden en su descripción. Son esferas luminosas, de ahí viene el término Foo Fighter, ¿no? Son de color rojo o blanco, aunque en ocasiones se han visto de varios colores más. Hacen maniobras imposibles, como ir en zigzag, lo que son alteraciones como del campo electromagnético, incluso aceleraciones, detenciones en seco. Todo esto descarta hoy en día que sean aeronaves convencionales, y que sepamos cualquier tipo de aeronave, lo que estamos hablando, cualquier tipo de aeronave actualmente pilotada por seres humanos, ya que estamos hablando de esas fuerzas dinámicas que ejercen sobre un cuerpo o sobre el supuesto piloto. Estamos hablando de si fuese un ser humano o si hubiese alguna tripulación. Estos cambios de tan brusco de velocidad, esto sería mortal, ¿no? Totalmente mortal. Estamos hablando de paradas en seco en milésimas de segundo, y lo contrario, de estado inmóvil a grandes velocidades en menos de un segundo. Así que el cuerpo humano no puede superar esta fuerza, ¿no? Hoy en día ya se están utilizando drones, ¿no? Con lo que algunos de estos avistamientos quedan explicados con drones, ¿no? Pero también queda apartado un poquito el tema de esas maniobras imposibles, tanto imposibles para esos aviones modernos como para los propios drones, ¿no? Esas maniobras imposibles hoy en día los drones no las pueden efectuar. Pero en lo que estamos hablando hoy, el tema de los Foo Fighters es muy complicado, ya que hoy nos intenta convencer de que son productos de drones, pero a esto no es importante. Hay que trasladarse a las décadas de los años 40, en lo que es en plena Segunda Guerra Mundial. Nos vamos al 13 de diciembre de 1944. En el periódico New York Times publicaba una carta de la SFAE, o SHAEF, que significa Cuartel General Supremo de la Fuerza Extraordinaria Aliada, ¿no? Casi nada. Donde esa carta que publicaba describía una nueva y desconocida arma alemana. Estamos hablando de que ya están anunciando de que hay algo que esos aliados no entienden y que han visto algo muy extraño, y es una desconocida arma alemana. Pues si ya pasamos al 15 de enero de 1945, esta vez la revista Time, aquí se publica por primera vez el nombre de Foo Fighter. Y aquí en esta revista contaba las visiones de los propios aviadores, de los propios pilotos aliados, con esas extrañas bolas de fuego, ¿no? Los avistamientos de esta esfera habían sido muy frecuentes el año anterior, y no se quiso dar a conocer públicamente hasta no estar seguro de lo que era realmente, ¿no? No querían dar publicidad a bombo y platillo de una cosa de que los pilotos están teniendo encuentros muy cercanos con esta supuesta arma nazi. Pero claro, cuando ya el teniente Donald Meimer y el oficial Ed Schulde, en una de sus intrusiones nocturnas, incluso habían visto estas esferas luminosas sobrevolando Alemania. O sea,
cuando incluso estaban bombardeando a Alemania, ¿no? Esta esfera pues acompañaba a los aviones. En un primer momento, esto es lo esencial de todo, en un primer momento creían que serían lo que es focos antiaéreo, ¿no? Pero después se percató de que se dirigían hacia su posición, ¿no? Y que realmente eran objetos voladores, ¿no? Con velocidad imposible para lo que es la época. Bueno, la época y en la actualidad también. Estas velocidades hoy en día en la actualidad también son imposibles, ¿no? Describe lo mismo, maniobras inverosímiles y que parecían que se comportaban de manera inteligente, ya que en algunos casos, bueno, iban en formación junto a estos aviones, ¿no? Poco a poco se iban reportando los avistamientos de muchos pilotos, se contaban uno a otro, y siempre en un secreto al máximo. Lo que sí, todos tenían algo en común, ¿no? Que no prestaban, que estas luces no presentaban signos bélicos ninguno, ¿no? No hacían nada, solo parecían meros espectadores. Así que cuando ya pasaron cerca de un año, decidieron dar la noticia. Eso sí, desconocían lo que es su procedencia, ¿no? Ya que en un primer momento pensaron que era normalmente que lo que pensaría cualquiera, que era un arma nazi, pero al no ver no hay ningún caso de enfrentamiento, ¿no? Entre estas luces o que hayan provocado daño entre estas luces y esos aviones, ¿no? Pero claro, está la pregunta, entonces, ¿qué es lo que eran? Incluso, lo he dicho antes, ¿no? Incluso se ponía en formación junto a los aviones aliados que sobrevolaban a Alemania. Pero lo importante también, sobre todo en el otro bando, es lo mismo, ¿no? Que es que sucedía exactamente igual. Y también hacia los nazis, creyendo que eran un arma aliada, pero también pensaba lo mismo, Juan Carlos, no presentaban un comportamiento bélico contra ellos, se mantenían neutral, a lo cual podemos pensar de que eran meros espectadores de esas batallas aéreas, ¿no? Sepamos no hubo ningún enfrentamiento entre ningún avión aliado o alemán con estas esferas, ¿no? O que por lo menos presentara algún tipo de comportamiento bélico, ¿no? Nada. Solo estaban ahí en las batallas y, permanecía al lado del avión y cuando a lo mejor se ponía un poco las cosas tensas, desaparecía, ¿no? Ya en ese tiempo ya se empezaron a estudiar lo que es el fenómeno, que poco después pasaría a ser llamado lo que nosotros llamamos hoy la ufología, ¿no? Y que como hoy se intenta, igual que antes, hoy es igual que antes, Juan Carlos, se intenta desacreditar a estos profesionales. En este caso estamos hablando de pilotos, y pilotos de guerra, no son pilotos comerciales, sino pilotos de guerra. Y pilotos de guerra de combate, ¿no? Diciendo, que estas luces pues se trataban de ilusiones ópticas producido por el deslumbramiento de algún foco antiaéreo. Claro, esto se descartaba poco a poco. Todas las soluciones que iban dando los gobiernos, en este caso, tanto aliado como alemán, se descartaba por sí solo. Cuando estamos hablando de deslumbramiento por focos antiaéreos, se descartaba cuando esas bolas eran vistas incluso cuando sobrevolaban el mar. O sea, ahí no hay ningún foco y el enemigo estaba muy lejos, ahí no hay ningún foco antiaéreo. Y estamos hablando en plena oscuridad, se apreciaba muy bien su forma esférica que irradiaba ese color, dando la apariencia de que sea lo que sea, estaba en combustión interna. El color era producido por las llamas, o sea, no pareciera que era un objeto sólido como si fuese un avión que tiene una bombilla dentro, ¿no? Que hay algo encendido dentro. No, parecía que estaba en combustión interna. Otra solución que dio para desacreditar estas visiones, o por decirlo así, visiones entre comillas, ¿no? Porque claro, estos gobiernos lo que querían era echar con una cortina o poner un muro como pasa hoy en día, ¿no? Una de esas soluciones se decía que se producía algún tipo de descarga eléctrica de la sala de estos aparatos y que también se podía y que estas descargas podían producir lo que es estas esferas luminosas. Ha habido casos, no hay que descartar, ha habido casos en tormentas eléctricas. Estamos hablando de que es un avión hecho de metal y efectivamente la energía estática, la electricidad estática puede producir incandescencia o puede producir
una especie de como hoy en día se dice un rayón bola, vale, de acuerdo, pero eso es solo una, ¿no?, de los miles y miles de casos de avistamiento. Incluso ahí también dicen que se podía explicar por el propio estrés y la situación de tensión debido a lo que es la situación de guerra, ¿no? El cansancio que provoca esa batalla aérea, en fin, siempre lo que nos han llegado, siempre intentando desacreditar a estos pilotos, ¿no? Estamos hablando siempre de información del bando vencedor, porque hoy en día desconocemos los informes que redactaron los nazis, ¿no?, al respecto, ¿no? Y que estarían, bueno, yo creo que también estarían muy interesados en la naturaleza de esta esfera, igual que el ejército en conjunto aliado, ¿no? También, por supuesto, ellos creían que era un arma del enemigo, ¿no?, al desconocer. Estamos hablando de esos Stuka y esos aviones alemanes nazis, Juan Carlos, cuando estas esferas se ponían al lado, si de nosotros no son, pues tiene que ser del bando enemigo. Como vemos, en esa época no se podía achacar a lo que son los drones, ¿no?, como pasa hoy en día. Así que los drones están totalmente descartados. Hay como prueba, esto es muy relevante, hay como prueba de que no eran las ilusiones de los propios pilotos esa fotografía. Eso sí es verdad y hay pruebas. Hay muchísimas fotografías donde están estas esferas luminosas que van acompañando a los aviones. Incluso, como he dicho antes, ¿no?, en formación con los propios aviones, como si fuesen otros aviones en el mismo escuadrón, ¿no?, y en la misma formación, ¿no?, una formación de combate, ¿no? Hay quienes sostienen que los nazis habían fabricado un prototipo en forma una aeronave en forma de disco, ¿no? Por si eso fuera cierto, bueno, pues es raro, ¿no? Porque no habían, estamos hablando que estas luces, estamos diciendo que si estas luces fueran, en este caso, armas alemanas, ¿no? Bueno, pues no, si fuesen aviones alemanes, bueno, ¿por qué no atacaron? Porque no atacaron a los aviones aliados, ¿no? No se quedarían al margen, ¿no?, sin hacer nada, ¿no, Juan Carlos?, mientras estaban bombardeando a la propia Alemania. Está claro. Personalmente pienso que sea lo que sea, ya que yo personalmente desconozco su procedencia y naturaleza, lo que sea, estaban observando los acontecimientos, y a mi modo de pensar, como si de una clase de historia, de una civilización más avanzada, y a modo como si nosotros, por ejemplo, para que nuestros oyentes, como nosotros, por ejemplo, tenemos hoy lo que llamamos realidad virtual o un holograma. En este caso ellos, entre comillas, estarían en el sitio y la fecha deseada, pues viendo en primera mano su clase de historia del pasado. Esto siempre, entre comillas, si fuesen viajeros del futuro, ¿no? Si fuesen viajeros del futuro. Y estuviesen estudiando, ¿no? Estudiando, pues una clase de historia, ¿no? Lo mismo que estoy haciendo yo en la universidad, con libros y fotografías y con restos arqueológicos, pues imagínate que yo cuando estudio, por ejemplo, estoy ahora en plena Segunda Guerra Mundial, pues imagínate que yo me pudiese trasladar, vivirlo en primera persona, ¿no? Aunque fuese un mero espectador, ¿no? Pues imagínate lo mismo, ¿no? Es siempre Juan Carlos hablando de suposiciones mías. Bueno, quien piensa que son extraterrestres, pues lo mismo, ¿no? Si fuesen de otro planeta o que fuesen de otra galaxia, bueno, pues lo mismo, ¿no? Estarían ahí viendo y bueno, y como te he comentado antes, ¿no?, de entrar en la antena, bueno, pues viendo lo estúpidos que somos, ¿no? Porque nos estamos automatando, nos estamos acribillando a balazos y están viendo si fuese una civilización extraterrestre que nos estamos matando por nosotros unos a otros, ¿no? Así que solo antes de finalizar decir una cosa, que hubo un experimento, hubo un prototipo nazi llamado Messenger Smith, el nombre alemán ME-163 Comet, que este era un avión muy avanzado en su época, el cual su fuselaje era casi en su totalidad, era de madera, y que con los materiales que utilizaba no era detectado por el radar. Claro, ¿qué problema había? Pues tiene una nota una nota en contra, ¿no? Que su autonomía era muy baja, solo le permitían 5 minutos como mucho, ¿no? Era un caza solo para intentar subir,
es intentar acabar con el máximo de aviones posible en 5 minutos y bueno, intentar aterrizar donde pudiera, ¿no? Así que en otros días más adelante, en la sección más adelante, bueno, iremos desgranando esos inventos nazis, que seguro que sorprenderá a más de uno de nuestros oyentes. También, por supuesto, también hablaríamos de inventos por parte de los aliados, ¿no? Con sus anécdotas y sobre todo un día pues hablaremos de esos inventos extravagantes por su estupidez, que no llegaron a ningún sitio, y esos inventos que sí, lo sigo diciendo, ¿no, Juan Carlos? Invento para terminar con vida humana, o sea, invento para matar. La estupidez más grande que ha podido crear el hombre, ¿no? Para mí. Suponiendo, Michael, que esto sea producto solo de nuestra naturalidad y no venga inducido quizás por algún elemento extraño a nuestra comprensión, ¿no, Michael? Si te refieres a la estupidez humana, no tiene límites, ¿no? Es lo único que... Ya lo dijo Einstein, ¿no? Sí, no tiene, es infinita, ¿no? Podríamos aprovechar nuestra inteligencia para otros inventos, no para crear el mal, ¿no? Y volviendo al tema de los Foo Fighters, es un tema que en la actualidad todavía hay luces que se ven, las luces de Fénix, hay luces que se ven pues en algunos sitios, ¿no? Pero verdaderamente aquí estamos en el 1944, 45, y ya se empezaba por los ejércitos, por los gobiernos de estos grandes países, ya se empezaban a tirar, a investigar, ¿no? Esa clase de supuesta arma del enemigo. Cuando ya se dieron cuenta, al finalizar la guerra, y ya intentaron en la operación Paperclip, ¿no? Que lo mismo hizo la operación rusa, se llevaron a esos científicos para esos adelantos nazis, pues tenerlo ellos, ¿no? Y la verdad es que fue a partir del 45 que terminó la guerra, pues verdad, en el 47 pues empezaron a aparecer numerosos inventos, ¿no? El transistor, la visión nocturna, en fin, un montón de cosas, ¿no? Pero ahí se quedaron con las ganas cuando le preguntarían a esos ingenieros alemanes qué es lo que era eso, ¿no? Que cómo pudieron crear un arma o cómo pudieron crear esas bolas, ¿no? Imagínate lo que le dirían, ¿no? Estos científicos alemanes dirían en ese caso a los estadounidenses, ¿no? Le dirían, bueno, es que eso no es nuestro, no somos nosotros. Entonces, si no soy ustedes, ¿quién? Esa es la pregunta. Si no fueron los alemanes, ¿quién era el artífice o qué naturaleza tenía esas bolas, ¿no? Esas bolas de fuego, esas bolas luminosas. Ahí queda la cuestión y ahí sigue, y yo creo que seguirá por muchísimo tiempo, Michael. Una enorme, tremenda historia que nos has traído hoy. Muchísimas gracias por tu participación una vez más, y en sucesivos programas pues volverás con otros misterios de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias. Para mí ha sido un gran placer, Juan Carlos. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Secreto. La capital portuguesa guarda secretos y sorpresas, mitos, leyendas, historias verdaderas en cada esquina, en cada rincón y en cada recoveco. Algunas de las leyendas de la ciudad dieron origen a santos, otras a héroes y otras a villanos. Hay misterios ocultos en las calles y edificios de una ciudad a veces mágica y a veces tenebrosa. La mejor manera de conocer en profundidad la historia y los enigmas de la capital lisboeta es recorriendo cada una de sus 7 colinas a pie. Y esto es lo que hizo nuestro periodista viajero Álvaro Anula Pulido, en busca de los misterios de una capital, Lisboa, que anuncia desde la distancia su profunda y enigmática presencia. Álvaro, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estamos? Muy buenas, encantado de estar otra noche más en Mundo Insólito. Es un placer, ya sabes, para mí que participes una semana más en esta noche de misterio, que hoy nos vas a llevar por las calles y los rincones enigmáticos de Lisboa, ¿no? Sí, vamos a hacer
un recorrido un poco también heterodoxo, insólito y relacionado con el misterio y las leyendas que encierra una de las grandes ciudades y que podemos encontrar aquí al lado, como es Lisboa, esa capital de Portugal. Pero vamos a hacer esa introducción, ¿no?, de qué es Lisboa. Lisboa, pues obviamente podemos ver que es una de las ciudades pues con más turismo, con más monumentos que podemos encontrar dentro de la península ibérica. Pero cada palmo que recorremos por la ciudad de Lisboa es sin duda un canto a lo genuino, pero por esa autenticidad natural que solo es perceptible si se observa con esa mirada del asombro, de la sorpresa, de lo que es la curiosidad en sí, ¿no? Porque Lisboa está plagada de enigmas sin descifrar, también de mensajes ocultos que se encuentran al alcance de unos pocos y de historias fascinantes que están a punto de ser reveladas, pero solo cuando ese avezado visitante huye de esa condición de turista, ¿no?, para convertirse en lo que es realmente un verdadero buscador de historias y de tesoros en forma de misterios. Y sin duda, pues si vamos con esos ojos bien abiertos y los ojos de la curiosidad, vamos a acceder a esa Lisboa que no se cuenta en las guías convencionales, en cualquier ruta turística. Pero podemos empezar hablando de misterios de Lisboa desde la propia fundación de la ciudad. La fundación de Lisboa ya está de por sí rodeada de misterio y de leyenda, porque fue llamada por los romanos como Lisipo, pero supuestamente porque argumentaban que fue fundada nada más y nada menos que por el mítico Ulises, este famoso héroe griego. Porque la leyenda cuenta algo así como que donde se sitúa actualmente Lisboa, antaño vivía una misteriosa mujer que era mitad humana, mitad serpiente, y ningún hombre se atrevía a arribar a estos dominios, pues sabían que esta mujer serpiente acabaría con ellos, aunque durante una mañana el famoso Ulises de la mitología griega llegó a lo que es el estuario del Tajo para conocer si todas esas historias eran reales. Y al parecer la mujer serpiente, lejos de acabar con el héroe griego, se enamoró perdidamente de él. Esto fue aprovechado sin duda por Ulises, que se hizo pasar por un loco enamorado para que sus hombres descansaran en este estuario del Tajo y se preparasen para zarpar tras haberse abastecido de víveres. Pero antes de embarcarse, ¿no?, durante la noche para volver a Grecia, Ulises subió a lo alto de la colina donde se encuentra actualmente ese castillo de San Jorge en Lisboa, y allí se dio cuenta de la belleza paisajística, ¿no?, que rodeaba a todo aquel enclave. Por ello, antes de marcharse de aquellas tierras de la desembocadura del Tajo, pidió a todos los hombres que la habían acompañado por ese periplo y que además eran de su máxima confianza, que fundasen allí una nueva ciudad y que llevara su nombre, que llevara el nombre de Ulises, para que también sirviera de engaño a esa mujer serpiente y que así pensara que algún día volvería a aquella ciudad. Y así lo hicieron, y el nuevo asentamiento fue llamado en un principio Ulisea. Pero con el tiempo, pues esa Ulisea derivó en Ulisipo, pero sin olvidar ese pasado mítico en el cual pues se relaciona directamente con la fundación de Lisboa por Ulises. De hecho, en el castillo de San Jorge, una de esas atalayas que existen en esta fortaleza, lleva nada más y nada menos que el nombre de la Torre de Ulises, pues obviamente en recuerdo de ese heroico fundador de lo que luego fue la capital de Portugal. Pero muy cerca de donde se encuentra ese castillo de San Jorge, podemos encontrar la calle de Pedras Negras, que lleva a pleno centro de Lisboa. Lo que poca gente sabe es que la calle de Pedras Negras recibe este nombre porque antiguamente era un pavimento negro, que era único en la ciudad, pero que conducía a uno de los lugares de poder y mágicos que había en todos los alrededores de Lisboa. Me refiero sin duda a ese templo de Cibeles, o lo que es lo mismo, un templo que estaba dedicado a la Madre Tierra en plena ciudad lisboeta. El templo de Cibeles dataría pues más o menos del siglo II después de Cristo, y ese pavimento negro además también tiene su explicación mágica. Los antiguos creían que gracias a ese color negro pues ahí se concentraban las energías telúricas, y además este color marcaría lo que es una ruta diferente, como si fuese un camino iniciático, para que los oyentes se hagan una idea. Y dicha iniciación finalizaba en el momento en el que ese neófito de alguna manera se internaba dentro de ese recinto sagrado y comenzaba a tener contacto con la divinidad, empezaba a tener contacto con la diosa Cibeles.
Y la diosa Cibeles, como bien he dicho, era la vieja representación de esa madre tierra, de la famosa Magna Mater que tanta devoción despertaba en los romanos, y además que también era una reminiscencia a cultos anteriores que venían desde la época de los egipcios y desde la época de los griegos. Y parece ser que esa veneración a Cibeles estaba muy asentada en Lisboa, que también parece ser que era conocida en la ciudad como Ulisipa, también recordando, ¿no?, a la vieja leyenda que he contado antes sobre la fundación de Lisboa a manos del mítico Ulises. ¿Y qué pasa a día de hoy sobre ese templo de Cibeles? Bueno, a día de hoy solo quedan unas aras votivas que están colocadas en un palacio que se llama el Palacio de João de Almada, que fue el que construyó dicho palacio encima de las ruinas de este antiguo recinto sagrado. Y dichas placas se puede observar desde la propia calle de Pedras Negras, que aunque fueron sustituidas por esa característica calzada portuguesa que destroza los pies, avisa al fin y al cabo a esos espabilados que allí hubo un lugar mágico, un lugar de poder en pleno centro lisboeta. Pero muy cerca de esta calle de las Pedras... Álvaro, que destrozan los pies porque tú has pisado esas calles, ¿no? Sí, los destroza, o sea, como no vayas con zapatillas planas, o sea, con tacones, por ejemplo, aquellas oyentes que quieran ir a Lisboa, que ni que se les ocurra, vamos, porque pegas un tropezón y das con los morros en el suelo. Pero bueno, es una ciudad que vemos que tiene muchos misterios. Y otro misterio lo podemos encontrar muy cerca de la calle de Pedras Negras, concretamente en esa catedral de Lisboa que se sitúa en la Alfama. La Alfama es el antiguo barrio musulmán, que es precioso y que recomiendo encarecidamente visitar. Pero hablar de la catedral de Lisboa, sin duda, es inevitablemente también pues hablar sobre San Vicente, que es el patrón de Lisboa. Y es que en su interior se hallan las reliquias de este santo, que además están vinculadas a prodigios sobrenaturales y a todo tipo de curaciones milagrosas de aquel que realiza una petición ante lo que queda de ese supuesto cuerpo. Pero bueno, más allá de portentos varios y diferentes, la llegada del cuerpo de San Vicente a Lisboa está rodeada de un manto de misterio, de un manto de leyenda. Vamos a situar un poco al que nos está escuchando. San Vicente era un personaje que nació en Huesca, es decir, era español, y su fervor cristiano le convirtió nada más y nada menos que en diácono de Zaragoza, en una época donde las persecuciones romanas a cristianos por parte del emperador Diocleciano estaban a la orden del día. De hecho, San Vicente falleció martirizado en Valencia con motivo de todas esas persecuciones que se desataron en Hispania concretamente. Tras su muerte, el cadáver de San Vicente quedó a la intemperie, abandonado a su suerte en Valencia, pero fue protegido misteriosamente por dos cuervos que no se separaban de lo que era el cadáver. Y finalmente sus restos fueron trasladados a la Catedral de Valencia. Pero con la invasión musulmana son escondidos en la otra punta de la península ibérica, concretamente en ese cabo de San Vicente en Portugal, que recibe su propio nombre. ¿Por qué? Porque aquí no iban a ser profanados los restos de San Vicente. ¿Qué fue Álvaro de los Cuervos? Claro, ahora vamos a hablar sobre estos cuervos. Vale. En este lugar se encontraban los restos custodiados de San Vicente, pero el primer rey de Portugal, el rey Alfonso Enríquez, una vez que conquista Lisboa, se entera de esa noticia de que los restos de San Vicente se encuentran en el cabo que lleva su nombre. Entonces, este monarca se pone manos a la obra y quiere recuperar los restos de San Vicente y llevarlos a Lisboa. ¿Qué hace Alfonso Enríquez? Alfonso Enríquez manda una barcaza hasta este cabo donde se encuentran los restos de San Vicente, los sube a esta barcaza, pero cuando empieza ese periplo de vuelta a Lisboa, se encuentra con dos misteriosos pasajeros a bordo de esta barcaza que acompañan a San Vicente. Obviamente eran esos dos cuervos que habían protegido al cadáver del santo después de su martirio. Entonces, esta imagen, en el momento en el que llega la barcaza al estuario del Tajo, a la plaza de donde se estaría ahora mismo la Plaza del Comercio, ven esa barcaza con los restos del santo y los dos cuervos, uno en proa y otro en popa, lo cogen esta imagen como el escudo de Lisboa. Además que sigue siendo el escudo de Lisboa. El escudo de Lisboa ahora mismo es
una barca con un mástil muy grande y 2 cuervos en ambas partes de dicho barco que era el que había trasladado los restos de San Vicente a la ciudad lisboeta. Pero hasta ahora hemos hablado sobre enigmas más relacionados con la historia, ¿no? Esos enigmas históricos que esconde Lisboa, pero no son los únicos que podemos encontrar en la capital de Portugal. También podemos encontrar todo tipo de claves ocultas, de mensajes cifrados por todas las calles que solo pueden ser interpretados por aquellos que, entre comillas, estén preparados. Y para descifrarlos hay que saber quién era Sebastián I, este rey portugués tan famoso, qué fue de él y también la extraña corriente que generó bajo el nombre de sebastianismo. Vamos por partes. Sebastián I era un rey conocido como el Deseado y había sido uno de los monarcas más queridos que ha habido en Portugal. Sin embargo, su vida se truncó muy de joven porque decidió emprender una cruzada contra los musulmanes en el norte de África y además estar él a la cabeza de dicha expedición. Bueno, la expedición parece ser que fue un auténtico fracaso y se llevó por delante la vida del propio Sebastián I, del propio monarca, en esa batalla de Alcázarquivir. Pero parece ser que los restos de Sebastián I no aparecieron y además también se creía que el monarca no había fallecido, sino que realmente había huido a Tierra Santa y volvería a Portugal en los momentos en los que el país pasara penurias, estuviese en situación grave. Y esta creencia se tornó en una corriente muy extraña que se llamaba el sebastianismo, que era una corriente que además hacía algo así como que empezasen a aparecer personajes que se hacían pasar nada más y nada menos que por el rey Sebastián I. Eran auténticos estafadores, pero la gente creía que sí, que realmente esas personas que se hacían pasar por el rey eran el propio Sebastián. Y todo esto parece ser que lo que venía a interpretar era esa llegada o ese retorno de Sebastián primero a lo que era Lisboa, concretamente para crear lo que era conocido como el Quinto Imperio Universal. Es decir, en el momento en el que el rey Sebastián I llegase a Portugal otra vez, iba a crear un nuevo imperio en el cual pues todo Portugal, el reino de Portugal, iba a dominar el mundo. Y esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en la plaza del Comercio, que es supuestamente donde Sebastián I reclamaría ese imperio universal delante de todos los lisboetas. Y aquí hay una estatua ecuestre en la cual podemos ver que en lo que es el pedestal aparece una imagen de la ciudad de Roma y San Pedro entregando nada más y nada menos que las llaves del cielo y las llaves del imperio a la ciudad de Lisboa. Esto obviamente es interpretado como ese quinto imperio universal, porque hay que tener en cuenta que el Papa era el que entregaba la coronación de emperador, pero también es fácil esa interpretación de como es en el cielo, es en la tierra. Y esto ya vemos que empieza también a entrar mucho en contacto con el ocultismo, con el esoterismo. Además, esta plaza del comercio existen 78 arcos, 78 arcadas, justo las 78 cartas que existen en el tarot, así como también podemos encontrar símbolos alquímicos como por ejemplo ese delfín filosófico. Pero ¿quiénes fueron los que apoyaron con el paso del tiempo este sebastianismo, esta llegada del Quinto Imperio Universal? Bueno, sin duda fueron los masones. En Lisboa quizás era la capital de los masones por antonomasia que había en todo el Atlántico después de, por ejemplo, Inglaterra y de Escocia. Y se llenó de masones. Y quizá el mayor masón que había era el Marqués de Pombal. El Marqués de Pombal, hay que recordar que fue quizá el personaje más importante dentro de la historia de Lisboa porque fue el encargado de reconstruir la ciudad después de ese terremoto que hubo en 1755. Y el Marqués de Pombal tenía una gran afición por la masonería y el ocultismo. Y así lo empezó a dejar plasmado en toda la ciudad de Lisboa. Por ejemplo, en la calle Rúa de Amparo, que se encuentra en pleno centro de Lisboa, podemos encontrar en una esquina un saludo masónico, esa famosa, esas manos entrelazadas donde se apoyan los dedos de una forma particular. Pues esto podemos encontrarlo en un grabado en mitad de Lisboa. O también, por ejemplo, podemos encontrar en la calle Largo de Trindade ese famoso ojo supremo, es decir, seguro que
a los oyentes se les viene a la imagen ese ojo que representa a los Illuminati en medio de una pirámide. Bueno, pues ese símbolo también lo podemos encontrar en Lisboa. Como vemos, podemos encontrar todo tipo de simbología oculta que proviene, ¿no?, de esos masones que defendían lo que era la llegada del Quinto Imperio Universal. Pero no es lo único que podemos encontrar referente a misterios y relación directa con el ocultismo. Porque hablar de ocultismo también es hablar de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa quizás sea el personaje más misterioso y también más famoso en cuanto a literatura portuguesa se refiere. Y Fernando Pessoa vivía en Lisboa. Pero vamos a hablar un poco por qué quiero hablar de Fernando Pessoa en un programa de misterios. Fernando Pessoa era uno de los grandes esoteristas que había en Portugal. Esto lo mamó directamente de muy pequeño de su tía Anica, porque su tía Anica a finales del siglo XIX organizaba esas famosas reuniones de espiritismo en su propia casa para contactar con el más allá, con lo cual pues Fernando comenzó a interesarse por ese espiritismo debido a todas esas reuniones que veía de espíritas en su casa. Comenzó primero a interesarse por la escritura automática, esa práctica mediúmnica con la que supuestamente se contactaba con personajes de otros mundos, y además parece ser que estos personajes del más allá a Fernando Pessoa le reprochasen que no se relacionara con mujeres, porque era famosa su tendencia misógina, vamos a decir de alguna forma. Pero de esta escritura automática, Fernando Pessoa pasó de alguna forma también a cultivar esa famosa telepatía, al intentar comunicarse con su tía Anica mediante pensamiento. Y todo esto empezó también a derivar a un interés por el ocultismo, con todo lo relacionado con el esoterismo, y se hizo amigo de uno de los personajes quizá más famosos que todos podemos conocer si sabemos algo de ocultismo, también estamos dentro del mundo del misterio, ¿no? Me refiero a Aleister Crowley. Aleister Crowley sin duda se había convertido en uno de los grandes ocultistas mundiales, que además fundó esta religión filosófica de Telema. Bueno, pues todo esto parece ser que fascinó a Fernando Pessoa y no dudó en empezar a escribirle, a hablar por cartas, etcétera. Incluso su relación fue tan grande que Pessoa comenzó a invitarle a que viniese a Lisboa y se reunían justo en una cafetería que a día de hoy existe, la cafetería Martiño de Arcada. Y aquí hablaban pues de ocultismo, de magia, de todo aquello que les relacionaba tanto a Fernando Pessoa como a Aleister Crowley. Y además hay un suceso curioso, que parece ser que Fernando Pessoa se inventó la propia muerte de Aleister Crowley en Lisboa, en Cascais concretamente, que es una población que está al lado de Lisboa, porque parece ser que había una fan pesada en Inglaterra que no dejaba en paz a Aleister Crowley, con lo cual empezó a difundir el rumor por la prensa portuguesa por parte de Fernando Pessoa que Aleister Crowley se había suicidado en un acantilado. O sea, vemos que tiene mucha historia que hablar sobre Fernando Pessoa y Aleister Crowley y todo lo relacionado con esa inquietud que compartían sobre esoterismo. Pero Fernando Pessoa, además, solía dejarse ver paseando por las calles del Chiado. El Chiado es un barrio bohemio, vamos a decirlo así, que se encuentra en la parte alta de Lisboa. Y aquí entraba en contacto con uno de los personajes quizá más misteriosos que han pisado las calles de Lisboa, ese suelo, esa calzada portuguesa de Lisboa. Me refiero nada más y nada menos que a Madame Brulhard. Madame Brulhard, que era conocida como la bruja del Chiado. En realidad no se llamaba así, se llamaba Virginia Rosa Teixeira y además era de ascendencia gallega. Pero de ella se cuenta que había recorrido medio mundo y que sabía algo así como 6 idiomas. Y su profesión siempre había sido la misma, ser, obviamente, vidente. Y parece ser que esto de la videncia le condujo a la fortuna y a una gran fama por toda la sociedad de Portugal. Y toda esta fama y esta fortuna hizo que Madame Brulhard, esta bruja del Chiado, comprara un local en la calle Rua de Carme, que se encuentra en la parte del Chiado. De hecho, todavía podemos ver dónde se encontraba este local, y aquí pasaba consulta a todo aquel que quisiera saber sobre ciencias ocultas y también sobre adivinación.
Cuentan que un enano era el encargado de abrir la puerta a este establecimiento y una vez que entrabas te encontrabas todo tipo de misteriosos objetos, extraños colgantes, macetas por todos los lados, etcétera. Y después, cuando pasabas toda esta amalgama de cosas curiosas, se encontraba la vidente que se dedicaba a realizarte la típica profecía, a hacerte prácticas de clarividencia, también a adivinar el futuro. Es decir, lo curioso es que siempre tenía clientela diariamente. Además que esta clientela no eran cualquier persona. De hecho, supuestamente cobraba entre 1.000 y 5.000 reales portugueses por consulta de aquella época. O sea, eso era un pastizal. Y la gente que acudía realmente era lo más granado de la sociedad portuguesa. Nobles, banqueros, ministros, es decir, la gente que tenía dinero. De hecho, uno de sus grandes clientes era João Franco. João Franco fue el presidente del Consejo de Ministros de Portugal, es decir, el presidente del gobierno de finales del siglo XIX y principios del XX de Portugal. Con lo cual, no podemos decir que las élites culturales y las élites políticas era la gente que acudía a visitar y a estas, podemos decir también, sesiones de adivinación de la bruja del Chiado, y uno de ellos también era Fernando Pessoa del que hemos hablado. Y a grandes rasgos estos son los misterios de Portugal, de Lisboa, que podemos hablar de enigmas históricos, de portentos, de brujería, de mensajes ocultos, pero bueno, para ello emplazo al oyente a que los visite en carne y hueso, en primera persona, porque seguro que él va a salir cambiado y va a ver esta ciudad lisboeta, esta capital de Portugal, con otros ojos, con los ojos del misterio y con los ojos que realmente hay que ir a aquellos lugares para, de alguna forma, entrar en contacto con lo desconocido. Yo estoy seguro, Álvaro, que te quedas más de una historia en el tintero y que en un futuro seguramente nos vengas a contarlo aquí a Mundo Insólito. Muchísimas gracias por todo, como siempre, Álvaro, un fuerte abrazo y nos vemos en un futuro programa. Viaje a lo desconocido con mundoinsólitoradio.es. Vive una sensación única, intensa, excitante. Mundo. La radio. Mucho más que radio. Mundo. Secreto. En las profundidades del éter vi la estigmatizada tierra girando, siempre girando, con irritadores mares tempestuosos consumiendo las salvajes y arrasadas costas y arrojando espuma contra las tambaleantes torres de las ciudades desoladas. Bajo una espantosa luna centelleaban visiones que nunca podré describir, visiones que nunca olvidaré. Desiertos de barro cadavérico y junglas de ruina y decadencia donde una vez se extendieron las llanuras y poblaciones de mi tierra natal, y remolinos de océano espumeante donde otrora se alzaban los poderosos templos de mis antepasados. Hoy Adrián Martínez nos trae el relato de uno de los más grandes, de Howard Phillips Lovecraft. Adrián, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas noches, Juan Carlos. Bueno, aquí hoy traemos algo diferente como me gusta realizar, ¿no? Separar la temática de un relato a otro, y aquí nos metemos de lleno en un mundo apasionante, porque el relato, el título, lleva por título Nyarlathotep, que seguramente a muchos apasionados del mundo Lovecraft les sonará bastante, ¿no? Da título a uno de los relatos de este maravilloso escritor, como es Howard Phillips Lovecraft, un relato publicado en el año 1920. Y aquí se produce, digamos, la primera aparición de una de esas figuras monstruosas creadas por este personaje, como es Nyarlathotep, que le da título a este fantástico relato. Es una criatura que pertenece a ese círculo, ¿no? A los mitos de Tulú, y también al ciclo onírico, que el ciclo onírico
digamos que incluye aquellos relatos que hablan de una dimensión alternativa, ¿no?, a la cual se puede acceder mediante los sueños. Curiosamente, este personaje, este relato y otros tantos, pues según el propio Lovecraft, él dice que se le reveló en un sueño, ¿no?, en un sueño bastante aterrador, y todo esto tiene mucho que ver con la temática que vamos a hablar en la segunda parte. Pero si te parece, nos vamos a sumergir de lleno en este terrorífico mundo, en el mundo Lovecraft, con el relato Nyarlathotep. Pues vamos a escucharlo, venga. Nyarlathotep, el caos reptante. Yo soy el último. Contaré al oyente desocupado. No recuerdo exactamente cuándo empezó todo, pero fue hace meses. La tensión general era horrible. A una temporada de trastornos políticos y sociales se añadió una extraña y triste aprensión de un horrible peligro físico, un peligro extendido y que abarcaría todo, un peligro como solo puede ser imaginado en los más terribles fantasmas de la noche. Recuerdo que las gentes iban y venían con rostros pálidos y preocupados, y susurraban advertencias y profecías que nadie se atrevía a repetir conscientemente o a reconocer en su fuero interno que habían oído. Una sensación monstruosa de culpa se dejaba sentir sobre el país, y en los abismos que hay entre las estrellas soplaban corrientes desapacibles que hacían que los hombres se estremecieran en los lugares oscuros y solitarios. Había una alteración demoníaca en la secuencia de las estaciones. El calor se prolongó durante el otoño de modo temible, y a todas las personas les parecía que el mundo, y quizás el universo, había pasado del control de los dioses o fuerzas conocidas al de los otros dioses o fuerzas desconocidas. Y fue entonces cuando Nyarlathotep salió de Egipto. Nadie sabía quién era, pero era de la vieja sangre nativa y tenía el aspecto de un faraón. Los campesinos se arrodillaban cuando lo veían, y sin embargo no sabían por qué. Él decía que había surgido de la oscuridad de 27 siglos, y que había oído mensajes de lugares que no estaban en este planeta. Nyarlathotep vino a los países civilizados, moreno, delgado y siniestro, siempre comprando extraños instrumentos de cristal y metal, y combinándolos para formar instrumentos aún más extraños. Hablaba mucho de las ciencias, de electricidad y psicología, y hacía exhibiciones de poder con las que sus espectadores quedaban sin habla, pero que sin embargo aumentaron su fama hasta un grado sumo. Los hombres se aconsejaban unos a otros ir a ver a Nyarlathotep y se estremecían. Y donde iba Nyarlathotep, el descanso desaparecía, porque las horas de la madrugada eran desgarradas con los gritos de las pesadillas. Nunca antes los gritos de las pesadillas habían sido un problema público semejante, y ahora los hombres sabios casi deseaban prohibir el sueño en la madrugada, para que los alaridos de las ciudades inquietaran menos horriblemente a la pálida y lastimera luna, que brillaba con luz tenue y vacilante sobre las aguas verdosas que se deslizaban bajo los puentes y viejos campanarios que se derrumbaban contra un cielo enfermizo. Yo recuerdo cuando Nyarlathotep vino a mi ciudad, la grande, la antigua, la terrible ciudad de los crímenes innumerables. Mi amigo ya me había hablado de él y de la irresistible fascinación y encanto de sus revelaciones, y yo deseaba ardientemente explorar sus más recónditos misterios. Mi amigo me dijo que eran horribles e impresionantes, más allá de mis más enfebrecidas imaginaciones, que habían sido proyectadas en una pantalla en la habitación a oscuras, cosas profetizadas que nadie, excepto Nyarlathotep, se había atrevido a profetizar
y que en el chisporroteo de sus chispas allí les habían quitado a los hombres lo que nunca les habían quitado antes y que solo se mostraban en sus ojos, y oí decir que en el extranjero se insinuaba que los que conocían a Nyarlathotep veían cosas que los otros no veían. Fue en el cálido otoño cuando yo pasé una noche con las muchedumbres inquietas para ver a Nyarlathotep. Toda una noche bochornosa, allí arriba de las interminables escaleras que llevaban a la sofocante habitación, y con sus sombras proyectadas sobre una pantalla, vi formas encapuchadas entre ruinas y rostros amarillentos y malignos que atisbaban desde detrás de monumentos caídos, y vi al mundo batallando contra la oscuridad, contra las oleadas de destrucción procedentes del espacio infinito, arremolinándose, agitándose, forcejeando en torno de un sol que se apagaba y enfriaba. Luego, las chispas saltaron de forma asombrosa alrededor de las cabezas de los espectadores y los cabellos se pusieron de punta, mientras que las sombras más grotescas que yo pueda mencionar salieron y se posaron sobre las cabezas. Y cuando yo, que era más frío y científico que el resto, musité una protesta hablando de impostura y de electricidad estática, Nyarlathotep nos echó a todos fuera, por aquellas escaleras vertiginosas, abajo hacia las húmedas, cálidas y solitarias calles de la medianoche. Yo grité muy fuerte, diciendo que no tenía miedo, que nunca podría tener miedo, y otros gritaron conmigo para aliviarse. Nos juramos los unos a los otros que la ciudad era exactamente la misma y que seguía viva. Y cuando las luces eléctricas empezaron a ponerse mortecinas, maldijimos a la compañía una y otra vez, y nos reímos de las caras tan raras que poníamos. Creo que sentí que algo descendía de la luna verdosa, porque cuando empezamos a depender de su luz, de modo involuntario formamos un cuadro y emprendimos una marcha, como si supiéramos nuestros destinos, aunque no nos atreviésemos a pensar en ellos. En una ocasión miramos el pavimento y vimos que los adoquines estaban sueltos, desplazados por la hierba, con apenas algún riel de metal oxidado que mostrara por dónde habían corrido los tranvías. Y de nuevo vimos un tranvía solitario, sin ventanas, estropeado, casi volcado. Cuando miramos en torno al horizonte, no pudimos ver la tercera torre que había junto al río y observamos que la silueta de la segunda torre estaba destrozada en su parte interior. Luego nos dividimos en estrechas columnas, cada una de las cuales pareció dirigirse en diferente dirección. Una desapareció en una calle solitaria hacia la izquierda, dejando solo el eco de un gemido ahogado. Otra bajó por una entrada de metro casi tapada por los hierbajos, aullando con una risotada de loco. Mi propia columna fue chupada hacia campo abierto y entonces sentí un escalofrío que no era propio del cálido otoño, porque cuando llegamos con paso furtivo al oscuro páramo, vimos que nos rodeaba un infernal brillo lunar de nieves malignas. Nieves sin sendas, inexplicables, barridas a ambos lados en una sola dirección, donde había un torbellino de lo más negro a pesar de sus muros relucientes. La columna pareció muy fina, mientras camino pausada y penosamente, de modo soñoliento, hacia el torbellino. Yo me quedé atrás, porque la negra grieta en la nieve iluminada de verde era horrible, y me pareció oír los ecos de un gemido inquietante conforme mis compañeros desaparecían. Pero yo tenía poco poder para quedarme rezagado, y como si me hubieran llamado por señas los que se habían ido antes, medio floté entre los titánicos copos de nieve arrastrados por el viento, estremeciéndome asustado hacia el invisible vórtice de lo inimaginable. Sensible a mis gritos, delirando torpemente, solo los dioses que fueron podrían explicarlo. Una sombra enfermiza y sensitiva retorciéndose en manos que no eran manos, girando ciegamente y dejando atrás medianoches espectrales de creación podrida, cadáveres de mundos muertos con llagas que fueron ciudades, vientos sepulcrales que cepillaban las pálidas estrellas y las hacían parpadear muy bajas.
Más allá de los mundos, vagos fantasmas de cosas monstruosas, columnas medio entrevestidas de templos no santificados que descansan en rocas sin nombre bajo el espacio y que alcanzan hasta los vertiginosos vacíos que hay por encima de las esferas de luz y oscuridad. Y a través de este repugnante cementerio del universo, un ahogado y enloquecedor batir de tambores y el fino y monótono gemido de flautas blasfemas desde las inconcebibles y oscuras cámaras que hay más allá del tiempo. El detestable golpeteo y los silbidos aflautados allá donde danzan, lenta y torpemente, de modo absurdo, los gigantescos y tenebrosos otros dioses, las ciegas, mudas y estúpidas gárgolas cuya alma es Nyarlathotep. Secreto. Bueno, Adrián, un relato muy típico, clásico, tópico casi diría yo, de este gran escritor. Y bueno, a mí me parece que este personaje también era llamado el caos reptante, ¿no? Sí, muchos nombres, muchos monstruos, muchas figuras que aparecen, ¿no?, en las novelas de Lovecraft, y como siempre narrado en primera persona, ¿no? El estilo de Lovecraft es muy significativo, pero aquí nos metemos de lleno en un mundo ya no tanto una pesadilla en sí como es puede ser, ¿no?, este relato, sino en el mundo de los sueños, ¿no? No hay nada más bello que soñar despierto. Yo creo que es una de las mejores formas de vivir la vida. Pero si nos vamos al dato de los sueños, aquí tenemos mucho que contar, tenemos bastantes curiosidades, anécdotas de cada uno de nosotros, yo creo, porque cada persona sueña, queramos o no, todas las noches soñamos, aunque no somos conscientes, ¿no?, de su contenido, recordamos la última etapa, ¿no? Soñamos varias veces, pero si te parece, vamos a comenzar técnicamente por comentar, soñamos entre 4 y 5 veces, según los especialistas, ¿eh? El sueño pasa por distintas fases, como todos sabemos, y aquí vamos a proceder a explicarlas. La fase 1, en esta fase pues comenzamos a cerrar los ojos y sentimos que un adormecimiento, ¿no? Aquí somos capaces de reaccionar ante cualquier ruido, a cualquier estímulo externo, y somos conscientes de nuestro alrededor. Pasados unos 10 minutos en este estado, pues aquí comienza la fase 2, en la cual nos encontramos profundamente dormidos, y si nos despiertan en esta fase, no recordaremos haber dormido, ¿no? El sentido de la audición cesa en este momento, y todo el mundo, yo creo que nos ha ocurrido, ¿no?, que nos hemos dormido, nos han despertado, nos han dicho, oye, que te duermes. No, yo no estaba durmiendo. Pues esto refleja esta fase 2, que no somos conscientes en ese momento, ¿no? Pero llega la fase 3, y en ese estado del sueño, pues este realiza la verdadera función, ¿no?, y nos repara de ese desgaste cerebral durante todo el día, todo el cansancio, y esto es precedido de la fase número 4, que es de iguales características que esta que he mencionado, pero con muchísima más profundidad. Pero 45 minutos después, aquí llega la parte principal, ¿no?, que es la fase REM. La actividad cerebral aquí se encuentra muy acelerada, y nuestros ojos se mueven muy rápidamente, ¿no?, en todas direcciones, que es lo que le da el nombre a esta fase REM, REP, cosas coherentes, que en definitiva son mensajes de nuestro subconsciente. Para evitar que el sujeto, que la persona imite lo que está haciendo en sueños, pues hay una desconexión con los músculos, y esto es bastante curioso, ¿no? Para que veamos la importancia del mundo de los sueños, decir que pasamos una tercera parte de nuestra vida durmiendo. Si el día tiene 24 horas, una media de 8 horas la pasamos durmiendo, un tercio de nuestra vida estamos en este estado, ¿no? Lo que podríamos decir que pasamos una media de 6 años soñando. Una media de 6 años, nada más y nada menos, ¿no? Quería darle bastante importancia, hacer bastante hincapié en estos datos, porque quizás no somos conscientes muchas veces de la cantidad de sueños y de la importancia que tienen los mismos en nuestras vidas, ¿no? Pero hablando un poco de los sueños en la antigüedad, tendríamos que decir que la interpretación, la historia de la interpretación de los sueños, pues data del 3000 al 4000 antes de Cristo, ¿no? Y las personas de las sociedades primitivas, digamos que eran incapaces de distinguir entre la realidad y el mundo de los sueños.
Para ellos, digamos que el reino de los sueños era como un mundo igual o muchísimo más poderoso que el real, ¿no? También, por ejemplo, en la época griega y romana, los intérpretes de sueños pues acompañaban a líderes a los militares en el campo de batalla, y eran muy importantes y frecuentemente vistos como mensajes de los dioses. Ojo, a las personas con sueños vívidos importantes, ¿no? Pues se les creía bendecidas y se consideraban que eran personas especiales, personas que podían tener como una especie de don, ¿no? Para interpretar estos sueños, pero también era como una especie de oráculo o un augurio de los espíritus, ¿no? Mira, en la antigua China, por ejemplo, creían que el alma dejaba sus cuerpos para ir a este mundo, ¿no? Al mundo de los sueños, y si eran despertados repentinamente, ellos decían que su alma podría fracasar en volver al cuerpo. Y por esta razón, hoy día, curiosamente, pues muchos chinos son muy reacios, ¿no? Muy reservados con el tema de los despertadores. Eso de despertarte de sopetón no va mucho con ellos, y parece que mantienen esta creencia muy arraigada, ¿no? En el inconsciente y en su sociedad. También en Malasia, en los malayos, dicen que intentaban tiznar el rostro de su enemigo mientras dormía. ¿Pero para qué? Para que de regreso ese alma del mundo de los sueños, el alma no reconociera a su dueño. Y todo esto llama bastante la atención, ¿no? Muchas tribus indígenas americanas pues comparten, ¿no? Esta misma noción de la dimensión del mundo de los sueños, ¿no? Y creían que sus ascendientes o antepasados pues vivían en los sueños y tomaban formas no humanas. Pero ya a finales del siglo XVIII, y aquí avanzamos un poco más en el tiempo, los sueños habían perdido toda esa importancia que tuvieron en siglos anteriores, Juan Carlos. Entonces llega un personaje clave, llega Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, como todos lo sabemos, y él revive esta importancia de los sueños a través de una obra, de un libro llamado La interpretación de los sueños. ¿Y qué es lo que aporta este investigador? Él dice que las emociones enterradas en la superficie del subconsciente de nosotros pues suben a la superficie consciente durante los sueños, y que recordar esos fragmentos de los sueños nos ayudan a destapar, a desvelar esas emociones y esos recuerdos enterrados. Él también, Sigmund Freud, mantiene que todos los sueños, todos, absolutamente todos, representan la realización de un deseo por parte del soñador, incluso los sueños que son tipo pesadillas. Siempre que soñamos algo, compañero, hay algo en nuestro interior que nos dice, oye, préstale atención a esto porque te está hablando tu interior. Tu inconsciente te está mandando un mensaje, ya sea positivo, negativo, pero que en definitiva te quiere ayudar, ¿no? En algo, y es la especial atención que tendríamos que darle al mundo de los sueños y que realmente no se la damos, ¿no? Despertamos cada mañana precisamente preparando este programa, este espacio. ¿Qué ocurre? Sí, soñamos, todo el mundo soñamos cada noche, Juan Carlos, pero como decía, no somos conscientes de ello, despertamos por la mañana, si sabemos que hemos soñado algo, no le echamos cuenta, lo solemos olvidar, porque habría que decir que tan solo 5 minutos después de haber despertado, más del 50% de ese sueño se olvida, a no ser que tú cojas una libreta y vayas anotando punto por punto lo que tú recuerdes en ese momento, una libretita en la mesita de noche con tu bolígrafo, y tú anotas lo que tú has soñado. También habría que mencionar que si tenemos 5 o 6 sueños durante toda la noche, el sueño que solemos recordar es el último, el que se ha realizado en esta última etapa, ¿no? En esa fase REM. Recordemos que las fases se repiten constantemente, de la fase 1 a la 4 y la fase REM. Todo esto es un ciclo que empieza una y otra vez, unas 5 o 6 veces, dependiendo del tiempo, ¿no? que pasemos durmiendo. Pues una buena técnica es esta, ¿no? Una libretita, una mesita de noche con un bolígrafo, y apuntar cada cosa y cada detalle para que no lo olvidemos. Porque esto quizás suena muy romántico, ¿no? Pero nos puede, para nosotros mismos, para nuestra vida, y para consultarlo, quién sabe, a modo de oráculo en un futuro. Pero ¿por qué soñamos, en definitiva, ¿no? ¿Para qué sirven los sueños? Y aquí, yo aquí me pongo ya, vuelvo un poco más a ser un poco más romántico, más niño, porque precisamente son como la imaginación de un niño. Aquí volvemos a ser creativos, los sueños son muy extraños, son repletos, ¿no? De muchas posibilidades,
que en el mundo material no podemos conseguir, pero sí es verdad que van más allá de los límites físicos, ¿no? de nuestro mundo material. Ojo, la privación de sueño, compañeros, puede matarte más rápido que la privación de alimentos. O sea, no podemos estar sin dormir más de X tiempo. Yo creo que el límite, no sé si son 70 horas, 72 horas, pero hay un récord Guinness, si no me equivoco, un experimento realizado en los años 60, lo estoy citando un poco de memoria, en la cual un joven estuvo 11 días sin dormir, 11 días sin dormir. Muchas personas que han intentado esto han fallecido, ¿eh? Y esto no es moco de pavo, y estamos hablando de algo muy importante para nosotros, como es el sueño. Pero ¿para qué sirven los sueños? Mira, en primer lugar, regulación fisiológica a nivel emocional. Aquí plasmamos, digamos, ciertas emociones reprimidas en nuestro día a día. Con los sueños es una forma de liberarnos de todo el mal que nosotros tenemos en nuestro pensamiento. Esos pensamientos negativos se desahogan a través de este mundo onírico, ¿no? También el aprendizaje. Todo lo que aprendemos, todo lo que asimilamos, lo que adquirimos a nivel consciente durante el día, pues con los sueños lo asimilamos y lo absorbemos. Y todo esto nos nutre nuestra mente y nos convierte, en definitiva, en lo que somos. También la creatividad. Aquí buscamos atajos y soluciones a todos nuestros problemas. No paramos de darle vueltas al coco, compañeros. La mente, aunque parece que cuando nos vamos a dormir cada noche, pues descansamos, es el momento en el que vamos a descansar, pues la actividad cerebral es cuando está más activa que nunca. Es cuando está más activa que nunca y nuestra mente nunca para, siempre está activa y parece que descansamos, pero al contrario, nuestra mente sigue trabajando por nosotros. Aquí podríamos hablar también de sueños premonitorios, pero ¿qué te parece si los sueños premonitorios los dejamos para otro apartado? Porque esto es un campo bastante amplio, ¿no? Y como curiosidad quería mencionar esto de los sueños compartidos. Todo aquel que duerma con su pareja, no sé si en alguna ocasión le ha ocurrido, si te ha ocurrido a ti, pero a mí me ha ocurrido. Yo he echado con mi pareja y solamente nos ha ocurrido una vez, por cierto, pero es bastante significativo, ¿no? Estábamos durmiendo, pasamos la noche normal, pero nos despertamos por la mañana, Juan Carlos, y resulta que yo estaba bastante angustiado y mi pareja igual. Vamos, si al unísono nos despertamos. ¿Qué te pasa? Nada, mira, he tenido una pesadilla. Yo también. Esto es una conversación yo con mi pareja, ¿no? He soñado que me secuestraban. A mí también. Eran 3 personas. Yo también. Era fulanito, un personaje que nosotros conocíamos. Y resulta que coincidimos. Y los dos estábamos amordazados en una silla en ese sueño. No sabemos hasta qué punto un sueño se puede transmitir o se puede compartir, ¿no? Pero esto quería mencionarlo porque yo no sé si alguno de los oyentes que nos están escuchando, o tú mismo, Juan Carlos, habéis tenido en alguna ocasión, pues, la experiencia, ¿no?, de compartir un sueño con vuestra pareja o con algún amigo en distintos puntos. En este caso, bueno, estaba yo con mi pareja en nuestra habitación, pero yo no sé si también se pueden realizar este tipo de sueños, por supuesto, de manera involuntaria, a distancia, ¿no? Que sería bastante curioso conocer casos de los oyentes, que seguramente de todos los miles de oyentes que tenemos cada semana, pues seguramente muchos de ellos hayan experimentado, ¿no?, este tipo de sueños compartidos, ¿no? También, bueno, la interpretación de los sueños, algo muy consultado durante muchas personas, porque todo el mundo queremos darle un tipo de interpretación a los sueños que soñamos con dinero, con volar, si nos caemos, soñamos con la muerte. En definitiva, todo el mundo queremos saber qué significan, ¿no?, todos estos sueños. Y algunos de los sueños más comunes, por ejemplo, soñar con volar, que dicen que es sinónimo de libertad, ¿no? Este tipo de sueños es de buenos presagios, son muy comunes en muchas personas, como bien decía, y nos representan nuestro nivel de inspiración y ese deseo que tenemos de ser diferentes y salir de lo común, ¿no? De volar, de ansias de libertad, y quizás sea uno de los sueños más comunes, porque la vida que llevamos hoy día, tanto ajetreo, tanto estrés, pues quizás yo creo que soñar con volar, yo lo recuerdo ahora mismo, yo sé que de pequeño tengo en el inconsciente, en el recuerdo, de soñar bastante con volar. Y yo no sé, pero bueno, el alma de niño, pero también de mayor solemos soñar mucho, y como bien decía al principio, soñar cierto, yo creo que es de lo más bello que hay, ¿no? También soñar, esto puede ser un poco de repelús a muchos oyentes, pero soñar con cucarachas, ¿no?
que expresa una urgencia de cambiar nuestro interior, de renovarlo y limpiarlo de todas esas malas energías que nos rodean. No solo se trata de soñar con relaciones interpersonales, ¿no? Porque también nos habla de nuestro interior psicológico y emocional. Soñar con dinero. Soñar con dinero, pues no siempre se suele relacionar directamente con el patrimonio, ¿no? Con lo material, sino que en muchos casos puede ir de la mano con uno de los sentimientos y valores más importantes, ¿no? Como es el amor. Porque el dinero, en definitiva, es sinónimo de economía, pero también de poder. Y también, así por último, indicando soñar con sangre, que va ligado a las pesadillas, por supuesto, ¿no? Y que anuncian problemas de salud y que desgraciadamente pueden ir extendiéndose hasta el punto de llegar al ámbito laboral y afectarte en tus proyectos, en tus trabajos, ¿no? Bueno, también tenemos, ya dejando el mundo de la interpretación, la parálisis del sueño. Quería comentar algunos aspectos importantes sobre este estado, ¿no? Como es la parálisis del sueño, que según los científicos pues han descubierto que la parálisis del sueño consiste en una extraña fusión de la fase REM con el estado de vigilia. Es decir, el cerebro, Juan Carlos, tiene una parte dormida y otra despierta. Y esto es aterrador, ¿no? Porque el área cerebral que está encendida es aquella que nos permite despertar y hacer acciones como abrir los ojos, ¿no? Incluso tener la sensación de tacto, pero el área que está apagada es la que hace que el cuerpo se pueda mover adecuadamente. Pero cuando esto es compartido, digamos, cuando están en una apagada y otra encendida, esto es aterrador, porque estás despierto, pero al mismo tiempo no te puedes mover. Y hay muchas personas que han sufrido este tipo de parálisis del sueño y que llama mucho la atención, ¿no? Llama mucho la atención el tipo de enfermedades relacionadas con el mundo del sueño. Pero en definitiva es un bello mundo que quería plasmar hoy aquí en esta sección, compartir con los oyentes, porque hay algo más maravilloso que soñar. Yo creo que no. Y soñar despierto todavía es más bello si cabe, ¿no? Y los sueños son, que decía Calderón de la Barca, Adrián. Ha sido muy interesante tu exposición, un relato tremendo, típico de Lovecraft. Y bueno, la semana que viene te esperamos con otro tema como el de hoy o distinto, pero no estaría de más que pudieras hablar de la parálisis del sueño, de los sueños lúcidos, que tampoco has hablado, sí, y de los sueños premonitorios que has dicho que lo dejabas ahí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si todo esto que has comentado lo metemos en una segunda parte, una posible segunda parte que podemos realizarla más adelante y podemos englobar también todos estos términos que se nos han quedado en el tintero, ¿no? Sí, los sueños lúcidos es algo que me llama bastante la atención, eso de poder controlar tus propios sueños y vivirlos en primera persona siendo consciente de ello, ¿no? Algo que llama mucho la atención, lo podríamos desarrollar junto con los sueños premonitorios en otra ocasión, compañero. Y una última cosa, cuando has mencionado aquellos sueños compartidos, yo recuerdo cuando fue lo de Atocha aquí, ¿en qué año fue? ¿En el 2004 puede ser? Sí, la estación de Atocha, si no me equivoco, sí. Vale, un día antes, la noche anterior, no sé si fue la noche anterior o la anterior. Bueno, un día antes, 3 amigos de distintos lugares que no vivían en el mismo pueblo, ni en la misma ciudad, quiero decir, tuvieron el mismo sueño esa misma noche. El mismo sueño. El mismo sueño. Te voy a explicar el sueño así ligeramente para que te hagas una idea de la premonición de este sueño, ¿no? Soñaron que estaban en una estación, los 3, y que aparecían, lo estoy resumiendo, a grosso modo, pues un montón de espadas llenas de sangre. Vale, al día siguiente hubo el desgraciado atentado de Atocha. Ahí lo dejo. ¿Y qué tienen que sentir? Yo me pregunto, estas personas que tienen un sueño de este tipo y que quizás rara vez sueñen con algo por el estilo, que sueñen esto, por ejemplo, Juan Carlos, y al día siguiente ocurra eso. ¿Cómo se tiene que sentir esa persona, ¿no? ¿Cómo, qué sensaciones tiene que percibir? Sí, pero no solamente eso. También cuando se reencuentran y se cuentan el sueño. ¿Sabes? Cuando ellos no saben que han soñado los 3 el mismo sueño. Y están los 3 dentro del mismo sueño, pero ellos no son conscientes de que lo han soñado los 3 a la vez. Pero cuando se llaman por teléfono o se reencuentran y se encuentran el sueño y dicen, bueno, pues yo he soñado esto, yo he soñado esto, yo he soñado esto. Y curiosamente eran los 3 en la misma estación, y ahí dejo lo de las espadas,
llenas de sangre, y que cada uno verifique lo que significa, que está muy claro que tiene relación con lo que hemos hablado. Claro, sí, el acero, la sangre, quizás todo esté relacionado, compañero. Un fuerte abrazo, Adrián. Un fuerte abrazo. Secreto. Rafael Cárdenas, buenas noches, bienvenido a Mundo Insólito, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, Juan Carlos y oyentes de Mundo Insólito, aquí con vosotros para compartir alguna historia más. Vamos a seguir dando ese repaso que llevamos unas semanas dando por la historia, ¿no? Y hoy vamos a hablar de un legado, ¿no? Un legado que nos dejaron aquella civilización, aquellos grandes, aquellos, yo creo que avanzados más a su tiempo de lo que pudiéramos imaginar nosotros ahora mismo. Vamos a hablar de los fenicios, ¿no? Perfectamente, eso son los fenicios. Son uno de los pueblos que colonizaron la península ibérica. Pues te voy comentando entonces, los fenicios prácticamente fueron los que pusieron el nombre a nuestro país, ya que cuando llegaron aquí a la península, lo que más les sorprendió, hubo muchas cosas, porque es que creo que somos privilegiados por todo lo que todavía conservamos, ¿no? Pero habrían más cosas en aquel entonces. Lo que más les sorprendió es que estaba lleno de conejos. Había conejos por todos los sitios. Se le vino a la mente, pues bueno, llamarlo la tierra de los conejos. En la lengua de ellos era Hispania. Pues de ahí viene la historia del nombre de nuestra nación, de nuestro país. En los registros más antiguos sobre los habitantes de aquí, de la península ibérica, pues tenemos a dos personajes. Uno llamado Tarsis. Tarsis, bueno, de los registros que hay de quién fue Tarsis, fue, no sé si fue nieto, bisnieto de uno de los hijos de Noé. Vamos a ver, de Jafet, el hijo de Noé llamado Jafet, era pariente de Tarsis. Tarsis fue a las tierras de Tarsis. Si a alguno le suena un poquito con Tartesos, pues está relacionado con los tartesos. No sabemos si eran fenicios o no, pero sí están emparentados con, o parece que están emparentados con los íberos. No solamente estuvieron los fenicios, sino también ya había población entonces en la península ibérica. Si era fenicio, parece ser Hércules, ya que tras muchas guerras, pues parece ser de que formaron, esto es una historia de las que se cuentan, ¿no? El padre de la civilización celtíbera era el padre de dos hijos, uno se llama Celtus y el otro se llamaba Iber. Ahí quizás, pues bueno, unos eran los celtas y el otro los íberos. A mí no me encaja mucho, pero bueno, es una de las historias que se cuentan. Pues entonces aparece Hércules, en el cual sitúa la geografía de Iberia con una influencia pues muy importante por varias civilizaciones, ya que prácticamente vamos a identificarnos con ellos, con nuestros antepasados, éramos vecinos de los egipcios, convivíamos o tenemos antepasados fenicios, israelitas, ya que se hablan de las naves de Tarsis, ya en el mismo rey Salomón hablaba de ellas. Incluso hay relación en muchas informaciones que relacionan a los fenicios y a los pueblos del Mediterráneo con los antiguos atlantes. Heracles es uno de los nombres que se le daba a Hércules, el dios de Iberia. Y ya como he comentado antes, Hércules es de origen fenicio, equivalente también, bueno, como dios, lo consideran como dios, equivalente a Saturno en Roma. También se le llegaba a llamar en Canaán, en padres de los fenicios, como Baal Melcar. Hablamos de Baal, muchas veces pensamos que es el nombre de un dios. Hay muchos Baales. Baal prácticamente viene siendo el título de dios. Arqueológicamente se han encontrado en España pues lotos, o flores de lotos, como si fuesen tallados o dibujados, que se abren y se cierran. Esto es de origen indoeuropeo ario,
que quizás, pues, bueno, estuviesen relacionados también con ellos. No es de raza aria los fenicios. Los fenicios se creen que eran de raza más semita que de raza aria o indoeuropea. Los leones también se han encontrado franqueados como guardianes. Es más, si vemos el escudo de Andalucía haciendo honor a Hércules, que está con sus 2 leones, y bueno, también está relacionado con lo que son los hititas. Estamos hablando de los fenicios, que es un pueblo descendiente de los cananeos, de lo que era la nación que estuvo ocupando Filistea y la zona de Palestina antes que llegaran las tribus de Israel. Más restos fenicios tenemos en Pozo Moro, en Albacete. También hay leones mirando hacia atrás, que se les llama apotropaicos, como guardianes de santuarios. Tenemos, parece ser también de origen fenicio, aquí tengo mis dudas si fenicio o íbero, a la dama de Elche y la dama de Baza. Si no lo son, algún parecido tendrían, ya que hay un paralelo también con Osiris. Entre la dama de Baza y la dama de Elche, pues hay una relación quizás también con Osiris, con mucha influencia Osiris en la península ibérica. Eso se ha constatado, ya que cuando entró para decirlo así, el cristianismo católico romano, fue sustituido por la Virgen María, un poquito para la diosa madre. La simbología animal emblemática de los fenicios pues son el toro, los lobos y los jabalíes. Son 3 símbolos, además, también muy identificados con la península ibérica. Se les conocían como los pueblos del mar. Y bueno, ¿hasta dónde llegaron? Sí, cruzaron las columnas de Hércules y no se sabe exactamente hasta dónde llegaron. Hay hipótesis de que se cree que circularon alrededor de África. ¿Hasta dónde? Pues va a ser difícil averiguarlo. Hay restos de templos también de culto a Baal en España. Baal es el dios masculino y luego Astarte es el dios femenino, también asociado quizás a Osiris. Los fenicios fundan la ciudad de Gadir, actualmente Cádiz, la ciudad de Septa, en el norte de África, conocida actualmente por Ceuta, ciudad de Ceuta, por Ibiza, en las Islas Pitiusas, en Baleares, Cartagena, la ciudad de Malaca, actualmente Málaga, entre otros. Esto es en la península ibérica. Hay yacimientos de los fenicios también en el Carambolo, en Coria del Río, en Saltillo de Carmona. También hay altares, que lo llaman altar con forma de piel de toro. Ya la piel de toro venía siendo un símbolo asociado a Iberia, ya entonces podríamos llamarlo Hispania, y a los fenicios. Habían sacrificios a Baal Moloch. Se han encontrado algunos restos pues en Cartagena y algunas zonas de España. Es un poco polémico entrar en el tema de los altares al Baal Moloch, ya que se cree que se le hacían sacrificios humanos. Mujeres con muerte violenta se han encontrado por restos de mujeres por muerte violenta relacionados con rituales. En Almería se han encontrado también restos de niños, sacrificios infantiles con fractura de cráneo, posiblemente hechos a Baal Moloch. No vamos a juzgar por esto a todos los fenicios, los habrían más religiosos, menos religiosos. Y esto como en todos los pueblos, con sus más fanáticos, menos fanáticos, más radicales, menos radicales. Según los últimos estudios también genéticos, se confirma que púnicos, cananeos, fenicios, cartagineses son los mismos, en diferentes épocas. El legado actual que tenemos de ellos es muy interesante. El continente se llama Europa. Europa fue una princesa fenicia. Nuestro alfabeto, quizás pensamos que viene de los romanos. Los romanos lo adquirieron también de los fenicios, con algunos pequeños cambios. Primeros y grandes navegantes de la historia,
inventores de la dieta mediterránea, fíjate lo que te digo, Juan Carlos, ya que al ser navegantes y encontrar esta riqueza dietética aquí en la península ibérica, pues inventaron algo como el jamón, en salazones de carnes, pues para poder llevar en sus largos viajes en los barcos y no se estropearan. Las aceitunas y salazones, encurtidos y demás que todavía utilizamos aquí en España, pues provienen de ellos. Se cree que también trajeron la vid y el olivo, ya que vieron que bueno, el lugar era propicio para el cultivo. Fundaron Cádiz, Ceuta, Málaga, Ibiza, además Cartagena, otras ciudades como Palermo, Sicilia, Cagliari y Cerdeña. Túnez también fue sede de la civilización ya cartaginesa, que eran fenicios ya en época más actual. Y ahí hubo una curiosidad que ocurrió también cuando llegaron los tribus de Israel a Canaán. Tuvieron lucha contra los filisteos. Quien recuerde un poco la historia bíblica, pues está la historia de David y Goliat. Goliat era filisteo. Siguió pasando el tiempo y ya llegó Salomón, que necesitó construir el templo en Jerusalén y no tenía arquitectos. Finalmente, lo que hizo Salomón fue que hizo las paces con estas naciones. Hizo las paces con el rey Hiram, más allá de Monte Carmelo, de los filisteos o ya fenicios, conocidos entonces como fenicios, para construir el templo de Jerusalén. O sea, el templo de Salomón fueron ellos los arquitectos. Era una civilización muy avanzada, ya que no solamente navegaban, eran buenos constructores, sabían de bueno, casi de todo, ¿no? Ya que, bueno, nos trajeron las palmeras latileras también. Si no fuese por ellos, tampoco es posible que haya existido el palmar de Elche, tan conocido. El ave fénix, pues también proviene de su mitología. Fénix viene de Fenicio y Fenicio viene de rojo, ya que ellos, su grueso comercial fue el comercio de la púrpura, ya que ellos comerciaban con este tinte para teñir las telas y las ropas. Lo que he comentado antes, hemos comentado acerca de estos sacrificios humanos. No vamos a juzgar a una nación tan extendida a lo largo del tiempo por ese error temporal, un error garrafal, si realmente cometieron sacrificios humanos. No es de época muy temprana y ocasionado pues incluso por un grupo o sector quizás extremista. La nación al norte del Monte Carmelo, los fenicios, filisteos anteriormente, de la región de Tiro, contratados por el rey Salomón para construir el templo, están emparentados pues con nosotros. Nos pusieron el nombre a Hispania, nos dejaron esas artes de poder hacer jamón, hacer encurtido, los chorizos y los salazones que tanto nos gustan y tanto marcaron en la dieta mediterránea. Estos son antepasados nuestros, no sabemos genéticamente cuánto guardamos de ellos, porque es difícil saberlo, pero históricamente nos llamamos españoles pues por eso, por el nombre de esta nación, Hispania. Y esta es la historia, Juan Carlos. Bueno, somos fruto en España de un montón de mezcla, creo yo, de muchísimas civilizaciones que han pasado por lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, así que solamente pensar que somos descendientes de fenicios, porque fíjate, también los árabes estuvieron aquí un montón de siglos también. Efectivamente. ¿Quién quiera saber más de los fenicios? Pues fenicios eran los cartagineses
y todos recordarán al rey Aníbal, que fue con sus elefantes, que fue prácticamente desde aquí, desde la península ibérica se cree, cruzó los Alpes para invadir Roma. O sea que luego, en la época final, que eso fue su perdición prácticamente, sí ganó esa batalla, pero luego los romanos pasaron a ser los que entraron en Hispania y dejaron aquí, como tú dices, una civilización más en esta piel de toro. Y que recordemos, lo de piel de toro viene de ellos. Pues Rafael Cárdenas, ha sido un enorme placer como siempre que nos hagas este pequeño repaso, aunque sí creo que profundo también, sobre la historia, en este caso, que nos atañe un poco más a los españoles. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente programa. Igualmente un abrazo, Juan Carlos. Muchas gracias a todos y a los oyentes por la atención. Viaje a lo desconocido con mundoinsólitoradio.es. Vive una sensación única, intensa, excitante. Mundo. La radio. Mucho más que radio. Mundo. Закрой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Hola amigos de Mundo Insólito. El agua de Florida se ha usado desde tiempos muy remotos. Es una de las herramientas más empleadas en el trabajo espiritual o de magia blanca. Siendo un elemento natural para purificar energías, se ha convertido en una herramienta básica de los curanderos y los trabajadores espirituales por su capacidad de atraer la buena fortuna y elevar la vibración de cualquier cosa, evitando la energía negativa. Conocida por su refrescante aroma cítrico y sus fuertes propiedades de limpieza, se la conoce como el perfume más popular del mundo y lleva el nombre de la legendaria fuente de la juventud que, según la leyenda, se encuentra en Florida. En muchos rituales y muchas ofrendas a la Pachamama siempre está presente el agua florida. Es un aroma poderoso que refresca nuestro cuerpo, mente y espíritu. Relaja el ambiente del lugar y las energías de las personas, ya que es ideal para la relajación. Aporta serenidad mental y tranquilidad espiritual. El agua florida se utiliza también en los baños para el cuerpo. Aleja la mala suerte, tranquiliza los espíritus rebeldes, destruye el maleficio, la brujería, y es ideal para bendecir y anular vibraciones negativas en el hogar o en los negocios. El agua de Florida la podemos elaborar en casa nosotros mismos, y yo hoy os traigo los elementos que vais a necesitar, que son los siguientes. Un tarro de cristal de 1 litro de capacidad, que previamente pues habremos lavado con agua y sal para eliminar las malas vibraciones que puede haber adquirido de otras manos. Y le vamos a pasar por dentro el humo del incienso que prefiramos para purificarlo. Es importante que tenga boca ancha y cierre hermético. Una naranja, un pomelo y un limón, a los que le vamos a sacar la piel. Los cítricos le confieren al agua un alto poder purificante y combaten las energías negativas, neutralizando las envidias y el mal de ojo. El limón tiene un alto poder sanador y para el mal de ojo. El pomelo sana las emociones tóxicas y descarga el dolor del corazón. Además, el pomelo es muy útil para las personas que son depresivas. Y la naranja, bueno, pues da toque de dulzura y de alegría. Si no encontráis pomelo, podéis usar solo la piel troceada de la naranja y del limón. Vamos a añadir 7 flores de lavanda. La lavanda aporta un toque antiséptico, relajante y armonioso. Aporta también equilibrio mental, favorece la felicidad, la paz, el amor interior. Podemos usarla fresca o seca. En este caso pues serían 7 cucharadas pequeñas de lavanda.
Añadimos también las flores de 7 ramas de azahar. Si no encontramos azahar, pues 7 cucharadas pequeñas de esta flor seca. El azahar aporta alegría y armonía, simboliza los sentimientos, la amistad y propicia las relaciones. Un ramillete o 7 cucharadas de hierbabuena o menta seca, que atrae el dinero y el deseo sexual, es limpiadora y protectora. Un ramillete o 7 cucharadas de romero seco. Bueno, ya sabéis que el romero es una hierba que posee incontables propiedades energéticas y purificadoras. Canela en rama. Vamos a añadir 3 ramitas cortadas en trozos, siempre usando las manos. La canela aporta espiritualidad, éxito, también abre la mente, deseo sexual y amor, además de ser protectora. Y 7 clavos de olor. Si queremos añadir más, será siempre en número impar. El clavo de olor o el clavo de especia es limpiador, protector y atrae el dinero y el amor. Una vez introducidos todos estos ingredientes en el tarro, vamos a cubrir hasta la mitad con alcohol de 96 grados. Podemos usar alcohol de farmacia, aunque lo ideal sería usar un alcohol natural puro de 96 grados que se obtiene por doble destilación de trigo, ¿no? Pero vamos, el de farmacia también nos sirve. En alguna receta se puede utilizar también alguna bebida alcohólica, por ejemplo el vodka. Luego vamos a llenar la otra mitad del tarro con agua de lluvia o agua destilada. Si no la encontramos, podemos usar agua de manantial o agua mineral. Si queréis, podéis añadir a la mezcla una cucharada sopera de aceite esencial de mirra o de sándalo. La mirra le va a dar un toque de purificación a la mezcla y el sándalo pues sirve para potenciar los efectos relajantes, ¿no? También se pueden añadir una gota de extracto de ruda. Es importante que si ponemos algunos de estos aceites debemos añadir una gota de glicerina para que mezclen bien con el resto de ingredientes y potencie el aroma. Importante también que la hierba no sobresalgan del líquido. Si es necesario, pondremos un poco más de alcohol y de agua, siempre a partes iguales, hasta cubrir el frasco. No debe quedar ninguna cámara de aire y tenemos que eliminar las posibles burbujas antes de cerrarlo. Una vez que lo hemos cerrado herméticamente, lo removemos bien y lo dejamos macerar en un lugar seco y oscuro durante un mes completo o un ciclo lunar completo. Durante este periodo de tiempo pues hay que agitar el frasco un poco cada día. Cuando pase el mes o ciclo lunar, se cuela el líquido en un recipiente con un colador de tela o con un trozo de tela para que no quede ninguna impureza. Luego podemos repartir el agua de Florida que hemos elaborado en frascos para distintos usos, ya que estos son infinitos. Si el líquido nos ha quedado turbio, es a causa de las hierbas y de las flores frescas. Si usamos solo hierbas y flores secas, no ocurrirá esto. En cualquier caso, será igual de efectiva. ¿Cómo usamos el agua de Florida? Pues la podemos usar como colonia, como perfume para la casa, para la ropa, también para cuando nos notemos con mucha tensión emocional y física. El agua de Florida se usa en limpias de todo tipo, mal de ojo, envidias, conjuros. Sirve para limpiar nuestros amuletos, nuestras herramientas mágicas, para pulverizar nuestro tarot tras cada uso, para cargar nuestro altar. Podemos pulverizar la estancia, el negocio, también ponerlo en el agua con la que limpiamos la casa o el negocio. Aquí ponemos un chorro de agua Florida con puñados de sal en número impar. 1 puñado, 3 puñados, 5 puñados. Y con ello vamos a limpiar las energías, además de aportar éxito y suerte. Con el agua de Florida podemos limpiarnos a nosotros mismos. Añadimos en el agua del baño un chorro de agua de Florida para un baño espiritual y energético, atrayendo así las vibraciones positivas y nos purificamos y llenamos de energía para atraer el éxito y la fortuna. Y bueno, además nos va a tonificar la piel. Sirve para limpiar velas, velones, toda clase de productos de ritual,
para energizar nuestras herramientas antes de los rituales, para tener suerte, abrir los caminos, prosperar en los negocios, triunfar laboralmente. Otra manera de usarla es cuando sentimos que estamos muy cargados, con un bloqueo que nos impide salir adelante por los problemas y por las preocupaciones. Aquí podemos ponernos unas gotas antes de dormir, en la frente, en el pecho, en la planta de los pies y en las manos, y rociarla en las sábanas si padecemos insomnio o pesadilla. Cuando recibamos en nuestro hogar una visita que nos deje una carga o mala vibración, pues bastará con pulverizar la estancia. La hierba y elementos que quedan en el frasco los podemos volver a usar hasta 3 veces. Le añadimos alcohol y agua a partes iguales y dejamos macerar de nuevo un mes completo. Cada vez que la utilicemos, podemos recitar una oración de limpieza para potenciar su efecto. Que corra el agua, que corra el agua, bendita señora del mar encantado. Que corra el agua, que corra el agua, limpia pecados y males anclados. Que corra el agua, que corra el agua, la diosa del mar escucha mi ruego. Que corra el agua, que corra el agua, lustrados ya quedan el alma y el cuerpo. Gracias, señora, por estar junto a mí. Os espero la semana próxima con un nuevo ritual o conjuro. Secreto. Llegado el final del programa, solo me queda que daros las gracias a todos por vuestro tiempo, vuestra atención y vuestra compañía. Si queréis poneros en contacto con el programa, podéis mandar un email a mundoinsolitoradio@hotmail.com. En unos días volveremos con este universo lleno de secretos. Hasta entonces, tengan todos los mejores de los deseos para esas